Esposo se divorció de esposa a los 9 meses de embarazo, pero no sabía que ella había heredado 1 millón. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. Lucía sentía como el aire se volvía más pesado en esa sala chiquita donde apenas cabían ella y el maldito sofá viejo que Emilio insistía en conservar. Ahí estaba él, parado frente a ella con esa cara de "no fui yo", como si lo que estaba a punto de soltarle no fuera a cambiarle la vida. «Mira, Lucía, tenemos que hablar», dijo Emilio, acomodándose la gorra, evitando mirarla a los ojos. Ella, con su panza de 9 meses, apenas si pudo levantarse para pararse frente a él. La incomodidad en sus piernas era insoportable, pero algo en su voz, ese tono tan seco, le hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Qué onda contigo?», respondió ella, cruzando los brazos sobre su vientre, aunque de nada servía. Su hijo ya ocupaba todo el espacio. Emilio se talló las manos, nervioso, como si estuviera ensayando las palabras en su cabeza, buscando una forma menos dolorosa de decirlas. Al final, soltó el balde de agua fría sin filtro, como quien se quita una curita de golpe. «Me quiero divorciar, así, sin anestesia». La voz de Emilio retumbó en las paredes descascaradas del departamento. Lucía sintió cómo el mundo entero se detenía, el eco de esas palabras clavándosele como cuchillo en el pecho. Todo lo demás desapareció. El ruido de los coches afuera, los gritos de los chamacos jugando en la banqueta, incluso el perfume barato de Emilio que todavía se sentía en el aire. «¿Cómo? ¿Me estás choreando o qué?». Su voz salió temblorosa, como si no creyera lo que había oído. Emilio no respondió, solo agachó la cabeza como un niño regañado. En ese momento, Lucía sintió que la sangre le hervía. «¡No manches, Emilio!», gritó dando un paso hacia él. «¿Te quieres divorciar? ¿Ahorita? ¿Justo cuando falta nada para que nazca tu hijo? Es que no es fácil, ¿sabes?», intentó justificarse Emilio, alzando apenas la mirada. «Las cosas entre nosotros ya no funcionan, Lu. Necesito mi espacio». Lucía soltó una risa amarga. Un «neta» apenas audible salió de sus labios. Lo miró con un odio que nunca pensó sentir por él. Emilio, el mismo que hacía apenas 1 año le había prometido el cielo y las estrellas cuando se casaron en esa iglesia humilde de la colonia. El mismo que le juró estar con ella en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Puras promesas de papel. ¿Y tu espacio no podías pedírmelo hace 6 meses, cabrón, o hace 1 año? Le espetó con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero pelear», respondió Emilio, dando un paso atrás como si eso pudiera alejarlo del problema. Lucía sintió un ardor en el pecho. La furia y la tristeza se mezclaban en su garganta, dejándola muda por unos segundos. Respiró hondo y se dejó caer otra vez en el sofá. Su cuerpo ya no podía soportar tanto peso, no solo el físico, sino el emocional. «Mira, Emilio, si de plano ya tomaste tu decisión, vete mucho a la fregada», dijo, su voz quebrándose al final. Emilio tragó saliva y se dio media vuelta sin decir más. Agarró la puerta, abrió y salió, dejando el cuarto en un silencio más pesado que antes. Lucía se quedó ahí, con la mirada fija en el suelo, sus manos temblorosas acariciando su vientre. «No te preocupes, mi amor», murmuró hablando con su bebé. «No necesitamos a nadie. Vamos a estar bien tú y yo». Pero aunque dijera esas palabras, no podía evitar sentir cómo se le partía el alma. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin permiso. Recordó cada momento vivido con Emilio, desde las primeras veces que salieron a los tacos de la esquina hasta el día en que, emocionados, compraron la primera ropita para el bebé en el mercado. Se quedó llorando en silencio, porque llorar en voz alta se sentía como rendirse, y ella no estaba dispuesta a darle ese gusto a nadie, mucho menos a él.
Horas después, su madre, doña Tere, llegó cargando una bolsa llena de tamales de dulce y un par de atoles calientitos. En cuanto vio la cara hinchada de Lucía, no necesitó preguntar. «Ay, hija, no me digas que ese idiota te hizo otra de las suyas», dijo doña Tere, dejando la bolsa en la mesa y sentándose junto a ella. Lucía no dijo nada. Solo asintió y volvió a limpiar sus lágrimas con la manga de su suéter. Doña Tere, que siempre había sido una mujer de carácter duro, abrazó a su hija y la apretó contra su pecho como cuando era niña y se caía de la bici. «Escúchame bien, Lucía», dijo con voz firme. «Ningún hombre vale tus lágrimas, y menos ese infeliz. Tú eres fuerte, hija, y no estás sola. Aquí estoy yo, y estamos las dos pa' ese bebé que viene en camino». Lucía la escuchó, pero en su mente todavía retumbaban las palabras de Emilio. «Me quiero divorciar». Las veía escritas en el aire, como un grafiti que alguien pintó en su vida sin permiso. «¿Y ahora qué voy a hacer, mamá?», preguntó finalmente, con voz rota. «Vas a salir adelante, como las mujeres de esta familia siempre lo hemos hecho», respondió doña Tere, acariciando su cabello. «Y vas a demostrarle a ese desgraciado que no te hace falta pa' nada». Mientras su madre hablaba, Lucía miraba la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban. Afuera, la vida seguía igual. Los vendedores de tamales gritaban su oferta en la calle, los vecinos platicaban en las banquetas y un grupo de mariachis desafinados tocaba cerca de una fiesta. Pero dentro de ese departamento, el mundo de Lucía se había roto en 1000 pedazos. La noche cayó sobre la colonia y Lucía se quedó sola con sus pensamientos. Se acostó en la cama, abrazando su vientre y cerrando los ojos con fuerza. Aunque Emilio la había abandonado, no iba a dejar que eso la hundiera. Su bebé necesitaba una madre fuerte, y aunque en ese momento todo dolía, juró que haría lo imposible para darle una vida mejor. Al otro lado de la ciudad, Emilio bebía una cerveza barata en una cantina, riéndose con sus amigos como si no hubiera roto el corazón de la mujer que un día dijo amar. Pero el destino tiene su propia forma de cobrar las cuentas pendientes, y a Emilio todavía le faltaba enterarse de que Lucía no solo saldría adelante, sino que tenía un golpe inesperado guardado para él. Lucía despertó con los ojos hinchados y la boca seca, como si hubiera llorado toda la noche. De hecho, lo había hecho. Afuera, el ruido de los vendedores de pan dulce se mezclaba con los claxones de los coches que ya peleaban su lugar en el tráfico. El mundo seguía igual, pero para ella todo había cambiado. Se quedó acostada unos minutos, mirando el techo descascarado, sintiendo cómo su bebé daba pequeñas pataditas en su vientre. Era como si él le estuviera recordando. «Aquí estoy, mamá, échale ganas». «Buenos días, mi amor», murmuró acariciándose la panza. «No más tú y yo, ¿eh?» Se levantó con dificultad. Todo en ese departamento parecía más pequeño de lo normal. La cocina apenas tenía espacio para la mesa de plástico y 2 sillas viejas. Una de ellas estaba coja, pero Emilio siempre prometía arreglarla. «Sí, claro, como todo lo demás», pensó Lucía con un suspiro. Abrió la ventana para que entrara el aire fresco y de paso las voces de sus vecinas que ya estaban armando el chisme del día. «¿Supiste lo de Lucía?», preguntó una con voz de conspiración. «Que el Emilio la dejó y con la panza a punto de reventar». «No manches, ese tipo no tiene vergüenza», respondió la otra. Y luego, bien que se veían felices en la fiesta del barrio. Lucía cerró la ventana de golpe. «Pinche gente metiche». No quería ser el tema de conversación de nadie, aunque era inevitable en esa colonia donde todos sabían todo. Agarró su bata de casa y fue a calentarse un poco de café que había sobrado del día anterior. La cafetera chilló como si también estuviera de malas. Ya, no me des lata», le murmuró, sirviéndose un poco en una taza despintada. Un golpe en la puerta la hizo brincar. Era doña Tere, cargando una bolsa grande del mercado.
Entró sin pedir permiso, como siempre, y dejó las cosas sobre la mesa. Híjole, qué relajo hay allá afuera. Las vecinas no dejan de hablar de ti, pero tú ni caso, hija. Mira, te traje algo para el desayuno, dijo sacando un par de bolillos, queso fresco y una bolsa de frijoles refritos. Y de paso te compré unas fresas. Son buenas para el bebé, dicen. Lucía no respondió. Se sentó frente a su mamá, moviendo el café con una cucharita vieja, viendo cómo el vapor subía despacio. ¿Y ahora qué vas a hacer, Lucía?, preguntó doña Tere con un tono suave, casi maternal. No sé, mamá. No tengo ni idea. Doña Tere la miró con tristeza. Aunque Lucía trataba de actuar fuerte, sus ojos decían otra cosa. Ahí estaba todo el enojo, la tristeza y el miedo acumulados en una sola mirada. Mira, hija, la vida sigue, continuó doña Tere. Emilio es un tarado que no supo valorar lo que tenía, pero tú no te puedes quedar aquí, llorando y esperando a que las cosas se arreglen solas. ¿Y qué quieres que haga, mamá?, respondió Lucía, frustrada. Estoy a punto de dar a luz, ni puedo trabajar, y encima tengo que escuchar a las viejas de afuera. Que digan misa, Lucía, a ti que te valga, dijo doña Tere, con esa firmeza que solo las madres tienen. Tú preocúpate por el niño, lo demás ya veremos cómo sale. Lucía miró a su madre, y por un segundo sintió que tenía razón. No podía seguir tirada en el sofá, lamentándose por un hombre que la había abandonado. Había cosas más importantes. Sin embargo, el miedo seguía ahí, como una sombra que no la dejaba en paz. ¿Cómo iba a criar sola a un bebé? ¿Cómo iba a pagar las cuentas si apenas tenía lo justo para la semana? Órale, come algo, insistió doña Tere, empujándole un plato con frijoles y queso. Ahorita no puedes darte el lujo de no comer. Lucía obedeció sin ganas. Cada bocado se le hacía difícil, como si tuviera una piedra atorada en la garganta. Mientras masticaba, miró alrededor. El departamento le pareció aún más feo que antes. La pintura cayéndose, los platos viejos en la alacena, el ruido de la regadera que siempre goteaba. Todo le recordaba que Emilio había sido un fracaso, pero también que ella había apostado todo por él. Cuando su madre se fue, Lucía se quedó sola de nuevo. Se sentó en la cama y sacó una cajita de cartón donde guardaba recuerdos. Fotos viejas, boletos de cine, hasta un llavero con la fecha de su aniversario. Agarró una foto de ellos en Acapulco, cuando todavía eran felices. Emilio sonreía con esa sonrisa boba que tanto le gustaba a ella. Lucía estaba abrazándolo, con un vestido floreado y el cabello suelto. ¿Por qué me hiciste esto, Emilio?, murmuró, sintiendo las lágrimas venir de nuevo. Tiró la foto al suelo con rabia. La imagen quedó boca abajo, como si también ella se negara a mirarlo. Respiró profundo y se levantó. Fue al baño a lavarse la cara y al verse en el espejo apenas se reconoció. Ojeras marcadas, cabello despeinado y un brillo en los ojos que no era más que puro cansancio. «Ya basta, Lucía», se dijo a sí misma mirándose de frente. «No vas a dejar que esto te tumbe». En ese momento, el bebé volvió a patear. Era como si también él le estuviera dando ánimos. «¿Viste, mi amor? Ya ni tú quieres que me esté quejando», dijo con una sonrisa pequeña, apenas dibujada en sus labios. Decidió salir a dar una vuelta por la colonia. Aunque no tenía mucho ánimo, sabía que quedarse encerrada solo la haría sentirse peor. Se puso un vestido holgado, unas sandalias gastadas y tomó una bolsa pequeña con sus llaves y algo de dinero. Al salir, las vecinas la miraron, algunas con lástima y otras con descaro. «¡Lucía! ¿Cómo sigues, hija?», gritó doña Concha desde la puerta de su tiendita. «Bien, doña, gracias», respondió Lucía sin detenerse. Caminó por las calles llenas de baches y puestos ambulantes. El olor a elotes con mayonesa y chiles asados le llegó de golpe, despertándole un hambre que no sabía que tenía. Compró un elote con todo
y lo comió sentada en una banqueta, viendo a los niños correr detrás de un balón. Por un momento, el caos en su mente se silenció. Solo estaban ella, el elote y la brisa fresca que soplaba entre los edificios viejos. No importaba lo que Emilio había hecho, no importaba lo que la gente decía. En ese instante comprendió que tenía que seguir adelante, aunque no tuviera ni idea de cómo. «Vas a ver, Emilio», susurró para sí misma, con la mirada fija en el horizonte. «Esto no se acaba aquí». De regreso a casa, la luz del atardecer pintaba las paredes de un naranja profundo. Lucía se sintió diferente, como si un pequeño cambio hubiera nacido en su interior. Aún no sabía qué iba a hacer, pero lo haría, por ella y por ese bebé que pronto estaría en sus brazos. El teléfono de Lucía comenzó a sonar justo cuando estaba a punto de dormirse. El día había sido largo y las patadas del bebé no le daban descanso. Con los ojos entrecerrados y un gruñido apenas audible, buscó el celular debajo de la almohada. «Bueno», respondió con voz ronca, pensando que sería su mamá preguntándole si ya había cenado algo. «¿Señora Lucía Mendoza?», preguntó una voz seria, masculina, del otro lado de la línea. «Sí, soy yo», contestó ella con desconfianza, sentándose lentamente en la cama. «¿Quién habla?». «Le llamo del despacho legal Aguilar y Asociados, licenciada. Necesitamos hablar con usted con carácter de urgencia». Lucía frunció el ceño. Apenas podía procesar lo que escuchaba. Después de todo, nadie en su vida había tenido nada que ver con despachos legales. «¿Yo? ¿Y ahora qué hice?», respondió con un toque de sarcasmo y preocupación al mismo tiempo. «Mire, si es una broma, mejor cuelgue». «Señora, no es ninguna broma», dijo el hombre, con la paciencia justa. «Tenemos información importante sobre la herencia de su tío abuelo, Aurelio Mendoza. ¿Podría presentarse en nuestra oficina mañana?». Lucía se quedó helada. «¿Tío Aurelio?», preguntó más para sí misma que para el abogado. «No manches, el de Querétaro». «Así es, él dejó un testamento y usted está mencionada. Es importante que venga personalmente». La llamada terminó y Lucía se quedó mirando el teléfono, como si éste le fuera a dar más respuestas. Su tío Aurelio era poco más que un nombre en las historias familiares, un ranchero solitario que vivía en el campo. La última vez que lo vio fue cuando tenía como 8 años, en una fiesta donde le dieron dulces y él se quedó fumando en un rincón con su sombrero de palma bien calado. Desde entonces, nada. «Ay, no puede ser», dijo en voz alta, echándose hacia atrás en la cama y mirando el techo. «¿Y ahora qué se supone que voy a hacer yo en un despacho?». Esa noche apenas durmió. Las preguntas se le agolpaban en la cabeza, una tras otra. ¿Por qué un tío al que casi no conocía la habría incluido en su testamento? ¿De qué herencia hablaban? ¿Y qué tan urgente podía ser? Al día siguiente, doña Tere apareció puntualmente, como siempre, con una bolsa de pan dulce y un chisme fresco de la colonia. Apenas vio la cara de su hija, supo que algo raro pasaba. «¿Qué traes, Lucía? Te ves como si hubieras visto al diablo», dijo dejando la bolsa sobre la mesa. «¿No dormiste o qué?». «Mamá, necesito que me acompañes a un lugar», respondió Lucía soltándolo de golpe. «Me llamó un abogado». Doña Tere levantó las cejas sorprendida. «¿Un abogado? ¿Y ahora qué hiciste, muchacha?». «Nada, mamá», respondió Lucía fastidiada. «Dice que mi tío Aurelio me dejó algo en su testamento». «¿El tío Aurelio?». «No me digas», exclamó doña Tere, llevándose la mano al pecho. «Mira que ese hombre era más raro que un perro verde. Pero oye, hija, si dejó algo, pues ni modo que no lo tomes. Vámonos». Lucía y su madre se subieron a una combi rumbo al centro, donde estaba el despacho. El camino fue un martirio. El calor del mediodía, el vaivén del transporte y los vendedores que se subían a ofrecer chicles y papitas no ayudaban en nada. Doña Tere, por supuesto, no dejaba de hablar. «Ojalá que ese viejo te haya dejado algo bueno, hija»,
Imagínate, una casa, un terrenito. ¡Ay, qué emoción! A lo mejor hasta nos hacemos ricas. Lucía rodó los ojos sintiendo una mezcla de nervios y ganas de reírse. Bájale, mamá. Seguro es una cosa chiquita, no te emociones. Al llegar al despacho, Lucía sintió que estaba en un lugar que no le correspondía. El edificio era elegante, con un piso de mármol brillante y un recepcionista que los miró de arriba abajo, como si no estuvieran a la altura del lugar. «¿Señora Lucía Mendoza?», preguntó el joven con una sonrisa forzada. «Sí, soy yo. Venimos a lo de la herencia», respondió, sintiéndose torpe entre tanta formalidad. Las hicieron pasar a una oficina con paredes llenas de libros y un escritorio enorme. Detrás de él, un abogado gordo con lentes se levantó para saludarlas. «Señora Mendoza, mucho gusto. Tome asiento, por favor», dijo con voz formal. «Soy el licenciado Aguilar, encargado de la sucesión testamentaria de don Aurelio Mendoza». Lucía tragó saliva. «¿Y de qué se trata todo esto, licenciado?». El abogado sacó un folder grueso y comenzó a hablar. Con ese tono monótono que usan todos los abogados, explicó cómo su tío Aurelio había fallecido hacía unas semanas y había dejado instrucciones muy específicas en su testamento. Al parecer, no tenía hijos ni esposa y decidió repartir su fortuna entre los pocos parientes que le quedaban. «Señora Lucía», continuó el licenciado, ajustándose los lentes, «usted es la beneficiaria principal de su tío. Por lo tanto, le corresponde la cantidad de 1 millón de pesos. ¿Cómo dice?», preguntó Lucía, sintiendo que el mundo se detenía. «1 millón de pesos, señora». Por unos segundos, Lucía pensó que estaba soñando. Se quedó mirando al abogado con la boca abierta, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. A su lado, doña Tere ya estaba persignándose. «¡Santo Dios, Lucía! ¡Nos sacamos la lotería!», exclamó su madre emocionada. «¿Escuchaste? 1 millón». «No, no puede ser», murmuró Lucía llevándose una mano al pecho. «¿Está seguro, licenciado? ¿No se habrá equivocado?». «No hay error, señora. Aquí están los documentos», respondió el abogado, mostrándole unos papeles llenos de letras chiquitas. «El dinero estará disponible en cuanto firme estos documentos y se completen algunos trámites». Lucía tomó el papel con las manos temblorosas. 1 millón de pesos. Esa cantidad era tan irreal que apenas podía imaginar lo que significaba. En su mente comenzaron a aparecer imágenes de todo lo que podría hacer: una casa decente para su bebé, no volver a preocuparse por el dinero, incluso abrir un pequeño negocio. «¿Y ahora qué piensa hacer, hija?», preguntó doña Tere, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es una bendición». Lucía no respondió. En su interior sentía una mezcla de alivio, sorpresa y miedo. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad justo cuando más lo necesitaba. Emilio la había dejado creyendo que no valía nada, pero ahora las cosas habían cambiado. De regreso a casa, Lucía miraba por la ventana de la combi, con la mente a 1000 por hora. Su hijo seguía moviéndose en su vientre, como si él también sintiera la emoción del momento. «Gracias, tío Aurelio», susurró mirando al cielo. «No sé qué hice para merecer esto, pero te lo prometo, no lo voy a desperdiciar». El caos que había sentido en los últimos días comenzó a desaparecer, reemplazado por algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Emilio estaba sentado en una de las bancas desvencijadas de la cantina El Charro Feliz, con una cerveza tibia en la mano y cara de perro regañado. La luz mortecina del lugar apenas iluminaba las mesas llenas de borrachos y las paredes amarillentas donde colgaban retratos de charros y paisajes polvorientos. Afuera, el calor del mediodía hacía que el aire oliera a cemento caliente y fritangas de los puestos cercanos. «¿Qué traes, güey?», preguntó su amigo el flaco, que sorbía su cerveza como si le hubieran dejado la garganta seca por una semana. «Nada, nomás ando pensativo»,
respondió Emilio, haciendo girar la botella entre sus manos callosas. «Uy, no me digas. Ahora resulta que sí piensas», bromeó el otro, soltando una carcajada. «Te conozco, cabrón. A ti nomás te cae el 20 cuando ya te llevó la fregada. ¿Qué pasó? ¿La Lucía ya te anda pidiendo la pensión?» Emilio frunció el ceño y le lanzó una mirada de advertencia. No estaba de humor para burlas, aunque no pudiera quitarse la espina de la culpa desde que salió de casa de Lucía. De un día para otro había soltado todo: su mujer, el bebé que estaba por nacer y el departamento chiquito donde, aunque con apuros, nunca le había faltado un plato de frijoles. «No es eso, güey», murmuró finalmente con un tono seco. «Ando con la cabeza hecha un desmadre, la neta». El flaco sacó un cigarro y lo encendió con calma, estudiando a su amigo desde el otro lado de la mesa. Conocía a Emilio desde chamacos y sabía cuando algo lo traía jodido. «A ver, suéltalo ya. ¿Qué pasó? ¿Otra vieja? ¿O te corrieron del trabajo otra vez?» Emilio negó con la cabeza y se inclinó hacia adelante, como si le costara trabajo soltar lo que traía atorado. «¿Te acuerdas de la Lucía?», preguntó sin levantar la mirada. «Pues cómo no», respondió el otro sorprendido. «Si apenas hace un mes andabas muy machito diciendo que te ibas a divorciar porque no podías con la responsabilidad». «No manches, Emilio, a veces te pasas de lanza, güey». Emilio apretó los labios, sin ganas de escuchar sermones. A él nadie tenía que recordarle que se había portado como un idiota. «Pues ahí te va, cabrón», continuó con voz más baja. «Resulta que Lucía heredó una lana». El flaco se atragantó con su cerveza y lo miró con los ojos bien abiertos, como si le hubieran dicho que acababa de ganar la lotería. «No mames, ¿cómo que heredó dinero? $1 millón de pesos, güey», dijo Emilio, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. La reacción de su amigo fue inmediata. Soltó una carcajada tan fuerte que algunos borrachos voltearon a verlos, curiosos. «No te pases, ¿y tú la dejaste? ¡Qué bruto eres, cabrón!», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Órale, ya valiste». Emilio no respondió. Apretó la botella en la mano y miró el piso sucio de la cantina, donde una cucaracha caminaba sin preocupaciones. Desde que se había enterado, el coraje lo traía como cuchillo en el estómago. Fue doña Concha, la dueña de la tiendita de la esquina, quien le soltó el chisme. Él había ido a comprar cigarros y la señora, con su voz chismosa y sonrisa maliciosa, le dijo: «Oye, Emilio, ¿ya supiste? A la Lucía le cayó $1 millón de pesos. Imagínate, hombre, a ver si así le alcanza para olvidarse de ti». Al principio, Emilio creyó que era puro cuento, pero luego se enteró de que era verdad. Lucía había ido a un despacho y, al parecer, el dinero ya estaba en trámite. Desde entonces, no podía dejar de pensar en eso. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó el flaco, todavía riendo entre dientes. «No me digas que ahora sí te arrepentiste y quieres regresar». «Pues, no sé, güey», respondió Emilio incómodo. «A lo mejor debería hablar con ella». El flaco soltó otro bufido y negó con la cabeza, como si no diera crédito a lo que oía. «No manches, Emilio, no te hagas, güey. A ti no te importa Lucía, te importa la lana». «Cállate, cabrón», soltó Emilio, alzando la voz de golpe. «No es eso. Yo sí la quiero, no más que las cosas no salieron bien». «Ah, claro», respondió su amigo con sarcasmo. «Ahora sí la quieres porque le cayó dinero. Qué casualidad, ¿no?». Emilio no dijo nada. Agarró la botella y le dio un trago largo, como si el alcohol pudiera borrar el peso de sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan seguro de sí mismo. Algo en su interior le decía que la había regado. Y gacho. Lucía no era una mujer cualquiera. Siempre estuvo ahí para él, aguantando sus tonterías, trabajando duro para que no les faltara nada. Y él, como un imbécil, la había dejado sola cuando más lo necesitaba. «¿Y si regreso?», murmuró casi para sí mismo. El flaco lo miró con una mezcla de lástima y burla.
¿Neta, Emilio? ¿Tú crees que Lucía te va a abrir la puerta nomás porque sí? No eres tan guapo, cabrón. Puedo intentarlo, ¿no? Respondió Emilio con un tono terco. Al fin que todos cometemos errores. No mames, güey. Mejor déjala en paz, dijo su amigo con un tono más serio. Esa mujer ya pasó lo suyo. Si ahora está bien, no vayas a arruinarle la vida otra vez. Las palabras le calaron hondo, pero Emilio no quiso admitirlo. En el fondo algo de razón tenía su amigo, pero la idea de que Lucía estuviera bien sin él, y además con dinero, le revolvía el orgullo. Ya veremos, dijo finalmente, poniéndose de pie. Dejó unos billetes arrugados sobre la mesa y salió de la cantina, con la cabeza hecha un lío. Afuera, el sol le pegó de lleno en la cara. Se ajustó la gorra y comenzó a caminar por las calles de la colonia, pateando piedras como si fueran las culpables de todo. En su mente, las imágenes de Lucía no dejaban de aparecer. Su sonrisa cuando lo conoció, su mirada tierna cuando le contó que estaba embarazada, y ahora su rostro dolido el día que él se fue. La voy a buscar, se dijo en voz baja, como si eso lo convenciera. La tarde se fue haciendo más pesada, con el sonido de los vendedores de tamales y los niños jugando en las banquetas. Emilio caminó sin rumbo, planeando las palabras que le diría a Lucía cuando la viera. Quizá podía pedirle disculpas, prometerle que cambiaría. Al fin y al cabo, ella siempre había creído en él. Pero lo que Emilio no sabía era que Lucía ya no era la misma. Y que, cuando llegara a su puerta, no encontraría a la mujer que él había dejado atrás. Lucía despertó antes de que saliera el sol, con un dolorcito en la espalda que ya se le había vuelto costumbre. Últimamente, el embarazo no le daba tregua ni de día ni de noche, pero aún así se obligó a ponerse de pie. Se miró en el espejo, el cabello enmarañado, los ojos hinchados, pero algo en su cara había cambiado. No era la misma mujer que Emilio dejó semanas atrás. Ahora había una chispa nueva en su mirada, como si una parte de ella hubiera decidido aferrarse a la vida. «Buenos días, mi amor», susurró, acariciando su vientre redondo, mientras el bebé respondía con un par de pataditas suaves. «Hoy toca movernos, ¿eh? No hay tiempo para estar de floja». Se vistió con calma, poniéndose un vestido de algodón y unas sandalias viejas, pero cómodas. La casa todavía olía a humedad, a pan duro y a soledad. Agarró su bolso desgastado, donde llevaba lo justo: unas monedas, las llaves y un paquete de galletas María. Salió a la calle, respirando hondo el aire fresco de la mañana. Las señoras de la colonia ya comenzaban a barrer las banquetas y el voceador gritaba los titulares del día desde la esquina. «¡Lucía!», gritó doña Concha desde su tiendita. «Ven, hija, échate un atole pa' que aguantes». Lucía sonrió y cruzó la calle con calma. Doña Concha, una mujer de manos gruesas y sonrisa amplia, le ofreció un vaso grande de atole de arroz. «Gracias, doña, justo lo que necesitaba». «Te ves diferente, Lucía», comentó la señora mientras limpiaba el mostrador. «Más, no sé, más segura. Ya no traes esa cara de tristeza». Lucía le dio un trago al atole, sintiendo el calor recorrerle el cuerpo. «Es que ya no me queda de otra, doña. Si me quedo llorando, ¿quién va a cuidar de mi hijo?» «Eso, mija, así se habla», respondió doña Concha, dándole unas palmaditas en el hombro. «Las mujeres como nosotras no nos dejamos tumbar. Órale, a darle con todo». Lucía siguió su camino, sintiendo que las palabras de la señora le caían como un bálsamo. No podía darse el lujo de quedarse en el pasado, ni perder tiempo pensando en Emilio. Ese hombre ya era un capítulo cerrado, aunque todavía le ardiera en el orgullo. Lo importante ahora era su bebé, y con el dinero que le había caído del cielo, tenía que hacer algo útil. Llegó a una pequeña oficina de bienes raíces en el centro. La fachada estaba algo descuidada y la pintura azul ya se estaba cayendo, pero dentro la recibió un joven sonriente que la hizo pasar a una sala con un ventilador ruidoso.
¿Qué anda buscando, señora?, preguntó el muchacho mientras sacaba un folder con fotos de casas. Quiero ver una casa sencilla, pero que esté bien para mi niño, respondió Lucía, sentándose frente a él. No necesito lujos, nomás algo que sea mío. El joven asintió y le mostró algunas opciones: casitas pequeñas con paredes de bloc, ventanas de aluminio y patios traseros apenas más grandes que un cuarto. Nada espectacular, pero para Lucía cada imagen representaba un mundo nuevo. «Esta me gusta», dijo finalmente, señalando una casita pintada de blanco con una puerta azul. «¿Dónde queda?» «Está aquí cerquita, en una colonia tranquila», respondió el muchacho. «Le puedo llevar a verla hoy mismo si quiere». Lucía asintió, sintiendo una emoción que hacía tiempo no sentía. Una mezcla rara de miedo y esperanza, como cuando te avientas a hacer algo grande sin saber cómo va a salir. Salieron juntos rumbo a la casa y, cuando llegó, Lucía supo que había encontrado lo que buscaba. Las paredes necesitaban pintura y el piso de cemento estaba algo desnivelado, pero tenía 2 cuartos, una cocinita con espacio para un anafre y un pequeño patio donde podía poner unas macetas. «¿Qué dice?», preguntó el joven. «Le hacemos el papeleo de una vez si le interesa». Lucía recorrió la casa con las manos sobre su vientre. Se imaginó a su hijo gateando por el piso, jugando en el patio, y a ella cocinando un caldo de pollo en la estufa. Por primera vez, sintió que algo bueno estaba a punto de empezar. «Va, me la quedo», respondió con firmeza, mirando al muchacho a los ojos. «¿Qué necesito hacer?». Los días siguientes fueron una locura. Lucía no había firmado tantos papeles en su vida, pero cada trámite que completaba la hacía sentir más cerca de su objetivo. Doña Tere, emocionada como si ella misma se hubiera ganado la casa, no paraba de ayudarle a organizar las cosas. «Mira, hija, aquí te traje unas cortinas que estaban guardadas», dijo su madre, entrando con una bolsa llena de trapos. «No son nuevas, pero le van a dar colorcito a las ventanas». «Gracias, mamá», respondió Lucía, doblando ropa de bebé que había comprado en el mercado. «Ya quiero que el niño conozca su casa». «Va a estar orgulloso de ti, Lucía», respondió doña Tere con los ojos brillosos. «Eres más fuerte de lo que piensas, hija». Lucía no respondió, pero sonrió con suavidad. Por primera vez en semanas no se sentía perdida. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero al menos ya tenía un lugar donde empezar de cero. Cada rincón de esa casa chiquita era un recordatorio de que no necesitaba a Emilio ni a nadie para salir adelante. El día que finalmente se mudó, Lucía se sentó en el piso del que sería su nuevo hogar. La casa estaba vacía, con un eco que hacía retumbar hasta su respiración. Miró alrededor, sintiendo que el silencio ya no le pesaba como antes. Al contrario, era como un lienzo en blanco, listo para llenarse de risas, juegos y amor. «Llegamos, mi amor», murmuró, acariciándose el vientre mientras el bebé se movía suavemente. «Aquí vamos a estar bien». Afuera, los vecinos la miraban con curiosidad desde sus puertas. La mayoría eran familias trabajadoras, señoras regando sus plantas y niños corriendo descalzos por las calles. Una vecina se acercó con una sonrisa amable y una bolsa en las manos. «Hola, ¿eres la nueva dueña?», preguntó. «Me llamo Lupita. Aquí te traje un poco de arroz con leche para que estrenes tu casa con algo dulce». Lucía tomó la bolsa con gratitud, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Muchas gracias, Lupita». «Qué linda», respondió con una sonrisa sincera. «Soy Lucía». «Bienvenida, Lucía. Aquí somos como familia, ya verás». Esa noche Lucía cenó sentada en el suelo, con un plato de arroz con leche y una cobija vieja que doña Tere le había mandado. No necesitaba más. Se acostó sobre el piso frío, mirando el techo, sintiendo que por fin tenía algo suyo. Aunque Emilio no estuviera y el futuro siguiera siendo incierto, ya no le tenía miedo. «Todo va a estar bien», susurró en la oscuridad, cerrando los ojos con una paz que hacía tiempo no sentía.
lo prometo. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido lejano de un cohete, quizá alguien celebrando un cumpleaños o simplemente la vida misma. Lucía sonrió. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de esa casa todo estaba comenzando de nuevo. Lucía estaba sentada en la sala de su nueva casa, doblando con calma la ropita de su bebé, mientras el olor del caldo de pollo que hervía en la estufa se expandía por toda la cocina. Había pasado un par de semanas desde que se había mudado, y aunque el lugar seguía vacío, ya lo sentía suyo. Colgó unas cortinas nuevas de flores y pintó las paredes del color azul que tanto le gustaba. Al menos ya no tenía que ver el amarillo desgastado que le recordaba al departamento donde Emilio la había dejado. De pronto, el sonido de unos golpes en la puerta rompió la calma. Lucía levantó la mirada, extrañada, y dejó la ropa sobre el sillón. Nadie solía visitarla a esa hora. Su mamá siempre avisaba y las vecinas, si querían chismear, gritaban desde la banqueta. Caminó hacia la puerta sin mucha prisa, acomodándose el vestido holgado que llevaba puesto. «¿Quién es?», preguntó antes de abrir. «Soy yo, Lucía», respondió una voz que hizo que el corazón se le fuera hasta los pies. Por un momento se quedó congelada. Esa voz rasposa y conocida era la última que esperaba escuchar. Agarró el picaporte con fuerza y respiró profundo antes de abrir. Frente a ella, parado con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores marchitas en la mano, estaba Emilio. «¿Qué onda, Lu?», dijo él con ese tono forzado que usaba cuando sabía que había metido la pata. «¿Cómo has estado?». Lucía lo miró de arriba a abajo, sin mover un solo músculo de la cara. Emilio traía la misma gorra sucia de siempre, los jeans desgastados y una playera que parecía no haber visto la lavadora en semanas. A pesar de su aspecto desaliñado, se paraba ahí con un descaro que la dejó sin palabras. «¿Qué quieres?», soltó finalmente cruzándose de brazos. «Pues, ¿cómo que qué quiero?», respondió Emilio, intentando sonar casual. «Vine a verte y a ver cómo está el bebé». «¿Ahora sí te interesa?», dijo Lucía soltando una risa amarga. «Porque hace un mes te largaste sin mirar atrás, Emilio. No te hagas el preocupado». Emilio bajó la mirada un momento, fingiendo arrepentimiento, pero en realidad ya venía preparado para ese recibimiento. Había ensayado en su cabeza todas las posibles respuestas durante el camino. «La regué, Lucía, ya lo sé», murmuró, dando un paso hacia ella. «Por eso estoy aquí. Quiero arreglar las cosas». Lucía lo miró como si acabara de decir la estupidez más grande del mundo. ¿Arreglar las cosas? ¡Qué poca vergüenza! La mujer que Emilio había dejado hacía semanas ya no existía. Esa Lucía que lloraba en el sofá y se preguntaba cómo iba a salir adelante había desaparecido. Ahora frente a él estaba una mujer que sabía lo que valía y no iba a dejar que nadie, mucho menos Emilio, volviera a pisotearla. «¿Arreglar las cosas?», repitió ella con sarcasmo. «No manches, Emilio. No puedes llegar aquí como si nada hubiera pasado, con esas flores de la gasolinera y cara de perdóname». «No son de la gasolinera», murmuró él incómodo. «No más dame chance, Lucía. Vamos a platicar bien». «No hay nada que platicar contigo», respondió ella firme. «Tú decidiste irte, ¿te acuerdas? Me dejaste cuando más te necesitaba». Emilio tragó saliva. No le gustaba que lo enfrentaran de esa manera. Menos Lucía, que siempre había sido de carácter tranquilo. Pero ahí estaba, parada frente a él, viéndolo como si fuera un extraño. «Ya cambié, Lucía», dijo, en un intento desesperado por sonar sincero. «Entendí muchas cosas en este tiempo. Te juro que quiero ser el hombre que tú y mi hijo necesitan. El hombre que necesitamos». Lucía casi escupió las palabras. «Mira, Emilio, si algo me ha quedado claro, es que no te necesito. Ni a ti, ni a tus promesas baratas». El silencio entre ellos se hizo pesado. Emilio apretó las flores en su mano, como si todavía pudiera arreglar algo con ese gesto patético.
Lucía lo miraba con una mezcla de enojo y lástima. En el fondo, no podía evitar preguntarse qué le daba más coraje: que Emilio tuviera el descaro de regresar, o que ella, en algún momento, lo hubiera amado tanto como para aguantarle todo. ¿Y ahora qué, Lucía?, preguntó él, con un tono más duro. ¿No más porque te cayó un dinerito ya te crees muy chingona o qué? ¿Eso es lo que piensas?, respondió Lucía, dando un paso hacia él. ¿Que porque ahora tengo dinero ya no quiero nada contigo? No seas tarado, Emilio. No tiene nada que ver con la lana. Esto tiene que ver contigo, conmigo y con todo lo que hiciste. Emilio no supo qué decir. Se quedó callado, mordiéndose el interior de la mejilla mientras buscaba una salida a esa conversación que se le estaba yendo de las manos. No te preocupes, Emilio, continuó Lucía con voz firme. A ti no te tocaba estar aquí. Tú decidiste tu camino, ¿no? Pues síguele. Pero es mi hijo también, insistió él alzando un poco la voz. Tengo derecho a estar con él. Ni lo conoces, le gritó Lucía sintiendo cómo le hervía la sangre. Ni siquiera has estado aquí para saber cómo se mueve, cómo patea. No sabes nada de nosotros, Emilio. Así que no me vengas ahora con que quieres arreglar las cosas. La puerta seguía abierta y algunas vecinas ya asomaban la cabeza desde sus casas, curiosas por ver el pleito. Emilio se sintió expuesto, humillado y sin salida. Soltó un bufido frustrado y tiró las flores en el piso, como si eso le devolviera algo de dignidad. Está bien, Lucía, si así quieres las cosas, allá tú, dijo, dándose la media vuelta. Pero no creas que esto se queda así. Haz lo que quieras, Emilio, respondió ella sin mover un músculo. A mí ya no me asustas. Él se fue pateando piedras, mascullando maldiciones entre dientes, mientras la puerta se cerraba con fuerza detrás de él. Lucía se quedó un momento en silencio, respirando hondo. El corazón le latía rápido y las manos le temblaban, pero no de miedo ni de tristeza, sino de puro coraje. ¿Ahora qué quieres, Emilio?, murmuró para sí misma, mirando las flores tiradas en el suelo. Tarde o temprano te ibas a dar cuenta de lo que perdiste. Recogió las flores con calma, las llevó al bote de basura y las dejó caer sin remordimiento. Afuera, el ruido de los vendedores de pan y los niños jugando seguía igual. Cerró la ventana para no escuchar a las vecinas murmurando y volvió a la sala, donde la ropa del bebé seguía esperándola. Se sentó en el sillón, respiró hondo y volvió a doblar las prendas una por una. Emilio podía regresar todas las veces que quisiera, pero lo que ella había construido no se lo iba a quitar nadie. Él era cosa del pasado y su futuro apenas estaba comenzando. Lucía despertó esa madrugada sintiendo un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era como si una ola le recorriera el cuerpo desde la espalda hasta el vientre, apretando con fuerza y soltando de golpe. Se sentó en la cama con dificultad, llevando la mano a su barriga, que parecía más dura de lo normal. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por el reflejo de la luna que se colaba por la ventana. «No puede ser», murmuró entre dientes, sintiendo otra punzada. «¿Será que ya?» Respiró profundo y trató de calmarse. Recordó lo que le había dicho doña Tere. «Cuando te duela seguido y no puedas ni caminar, entonces sí, mija, vámonos corriendo al hospital». Pues eso ya estaba pasando. Se puso de pie despacio, como pudo, y alcanzó el teléfono en la mesita para marcarle a su mamá. El dolor no la dejaba ni pensar, pero aún así apretó los botones con manos temblorosas. «Bueno», contestó doña Tere con voz de dormida. «Mamá, creo que ya», dijo Lucía con la voz entrecortada. «Me duele mucho, mamá. Ya viene el bebé». Del otro lado se escuchó el ruido de una cama rechinando y pasos apresurados. «¡Ay, Virgen Santísima! Aguanta, hija, ya voy para allá. No te muevas». Lucía colgó el teléfono y se dejó caer en el sillón de la sala. Cada minuto que pasaba, el dolor regresaba más fuerte, como si su cuerpo estuviera a punto de partirse en dos.
Se mordió el labio y miró alrededor. La casa estaba en silencio, todo en su lugar. La cuna nueva junto a la pared, la cobijita azul doblada con cuidado, las ropitas limpias esperando en una caja. Todo listo para recibir al bebé. «Tú puedes, mi amor», murmuró, acariciando su vientre entre contracciones. «Ya casi nos vemos». Los golpes en la puerta no tardaron en escucharse. Doña Tere entró hecha un torbellino, con el cabello alborotado y una bolsa enorme colgada del brazo. «¡Vámonos ya, Lucía!», dijo ayudándola a levantarse. «Respira, hija, respira como te enseñaron en esas clases. Orale, con calma». «Ay, mamá, no puedo», respondió Lucía, sintiendo otra punzada que le dobló las piernas. «Me duele muchísimo». «Claro que puedes, chamaca», dijo doña Tere, sosteniéndola con firmeza. «Tú respira y déjate llevar. Vámonos al hospital antes de que salga aquí en la sala». Subieron al taxi que doña Tere había pedido de camino. El chofer, un señor de bigote canoso y cara de pocos amigos, los miró por el retrovisor con los ojos bien abiertos. «¿Al hospital, verdad?», preguntó pisando el acelerador. «Aguántese, señora, ahorita llegamos». Lucía se agarró del asiento con fuerza, respirando como podía, mientras doña Tere le sobaba la mano. El camino le pareció eterno. Cada tope, cada bache, le hacía soltar un gemido. Pero entre el dolor y el ruido del motor, sentía como algo más fuerte se abría paso dentro de ella. Una mezcla de miedo y emoción, como si cada contracción le anunciara que algo nuevo estaba por comenzar. «Ya casi, hija», le decía doña Tere una y otra vez. «Pronto vas a conocer a tu niño». Al llegar al hospital, las enfermeras no tardaron en ponerla en una silla de ruedas y llevarla directo a la sala de parto. «Tranquila, señora», dijo una de ellas con voz calmada. «Respire profundo. El doctor ya viene». Lucía no supo cuánto tiempo pasó después de eso. Todo se volvió borroso, entre luces blancas, voces desconocidas y el dolor que iba y venía como un mar bravo. Recordaba vagamente las palabras de los doctores. «Empuje, señora, ya falta poco». Apretó los dientes, cerró los ojos y con las últimas fuerzas que le quedaban, empujó una vez más. Entonces, de repente, el llanto. Un llanto fuerte y claro que le hizo abrir los ojos y soltar el aire que había estado conteniendo. «Felicidades, es un niño hermoso», dijo la enfermera, colocando al bebé sobre su pecho. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos y el corazón latiéndole como nunca. Ahí estaba, pequeño y frágil, con la carita roja y el cabello oscuro pegado a la cabeza. «Hola, mi amor», susurró, acariciándole la espalda con cuidado. «Ya estás aquí». El bebé dejó de llorar poco a poco, como si reconociera la voz de su mamá. Lucía no pudo contener las lágrimas. Todo el dolor, todo el cansancio desapareció en ese momento. Ahora solo existían ella y ese pedacito de vida que había traído al mundo. Horas después, ya en la habitación del hospital, doña Tere entró cargando un ramo de flores y una bolsa con comida. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con voz suave, acercándose a la cama. «Mira nomás, qué precioso está este niño. Es igualito a ti». Lucía sonrió débilmente, mirando al bebé que dormía envuelto en su cobijita. «Se llama Santiago, mamá». Doña Tere la miró con ternura y se sentó junto a ella. «Es un nombre bonito, hija. Le queda perfecto». El resto del día pasó entre visitas de las enfermeras, llamadas de las vecinas, que querían saber cómo había salido todo, y la calma que solo un bebé dormido puede traer. Lucía no dejaba de mirarlo. Santiago era todo lo que necesitaba para recordar que valía la pena seguir adelante. Cuando la noche cayó y el hospital se quedó en silencio, Lucía sintió por primera vez en mucho tiempo que no tenía miedo. Santiago era pequeño, sí, pero con él en brazos, el mundo ya no le parecía tan difícil. «Vamos a estar bien, mi niño», murmuró besándole la frente. «Te lo prometo». Desde la ventana de la habitación, la ciudad seguía su curso. Las luces de los coches, el ruido lejano de la gente,
la vida moviéndose sin descanso. Pero para Lucía, ese momento era suyo y de nadie más. Santiago era el inicio de algo nuevo, algo que ni el abandono de Emilio ni las habladurías de la gente podían ensuciar. Cerró los ojos un momento, agotada pero en paz. Afuera, en algún lugar lejano, seguramente Emilio seguía en su mundo, sin saber lo que había perdido. Pero a Lucía ya no le importaba. Tenía a Santiago, tenía su casa y, lo más importante, se tenía a sí misma. «Órale, mi amor», susurró en voz baja. «Mañana empezamos nuestra historia». El calor de la tarde pegaba fuerte, de esos que hasta las sombras parecen derretirse en las paredes. Lucía estaba sentada en el patio de su casa, meciendo despacito a Santiago en una hamaca vieja que colgaba entre dos columnas. El bebé dormía tranquilo, con su carita rosada y las manitas cerradas en pequeños puños. Lucía no se cansaba de mirarlo, embobada, mientras le murmuraba canciones de cuna que su madre le había enseñado cuando era niña. «Ya mero te toca tu leche, mi amor», susurró, acomodándole la cobijita azul para que no le pegara el aire. El sonido de unos golpes en la puerta rompió el momento de calma. Al principio pensó que era doña Concha o Lupita, las vecinas que siempre le traían algún pan o un chisme fresco de la colonia. Pero el ritmo seco y firme no era de ninguna de ellas. Lucía frunció el ceño, dejó a Santiago en la hamaca con cuidado y caminó hacia la puerta, secándose las manos en el vestido. «¿Quién es?», preguntó con voz seria. «Soy yo, Lucía. Abre, por favor», respondió la voz grave de Emilio desde afuera. La sangre se le fue al piso. «¿Otra vez este güey? ¿Qué quiere ahora?», pensó, sintiendo cómo la rabia y la sorpresa le hervían en el pecho. Respiró hondo antes de abrir la puerta y ahí estaba Emilio, parado con una camisa arrugada, el cabello desordenado y una expresión que intentaba parecer seria, aunque sus ojos lo delataban. «¿Qué quieres?», soltó Lucía sin rodeos, cruzándose de brazos y ocupando toda la entrada para que no intentara pasar. «Tenemos que hablar», respondió Emilio, ajustándose la gorra y mirando el piso como si estuviera buscando las palabras correctas. «Es importante». Lucía lo miró de arriba a abajo con desconfianza, igual que la primera vez que regresó con su sonrisa falsa y sus flores de gasolinera. Esta vez, sin embargo, Emilio no traía ni flores ni disculpas forzadas. Traía algo peor, la mirada de quien no viene en son de paz. «No hay nada que hablar contigo», respondió ella firme. «Ya te lo dije la última vez, Emilio. Lárgate». «Escúchame, Lucía», insistió él con un tono más áspero. «No vengo a pelear, solo quiero lo que es mío». Lucía sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿De qué carajos hablas?» «El niño», dijo Emilio, clavando la mirada en sus ojos. «Es mi hijo también, y tengo derecho a verlo». Por un momento Lucía no supo si reírse o gritarle en la cara. Ahora sí se acordaba del niño, el mismo hombre que se largó sin voltear atrás cuando más lo necesitaba. «No manches, Emilio», espetó alzando la voz. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Santiago ni te conoce. Tú te largaste como un cobarde y ahora vienes con tus derechos. No me vengas con cuentos». «No es un cuento, Lucía», respondió Emilio, endureciendo el rostro. «Si no me dejas verlo, puedo ir con un abogado. A ver qué te dice la ley». Lucía sintió cómo se le subía la sangre a la cabeza. Emilio hablaba como si fuera la víctima, como si ella tuviera la culpa de que él hubiera desaparecido cuando la vida se le vino encima. «¿Un abogado?», dijo con sarcasmo, riéndose sin ganas. «¿Tú crees que no sé lo que estás buscando? Esto no es por Santiago, Emilio. Esto es por el dinero, ¿verdad? Ya te contaron que me cayó una lana y ahora vienes a hacerte el papá del año. ¡Qué poca madre tienes!». «No es eso», gritó él, aunque su voz sonó más desesperada que firme. «Solo quiero lo que me corresponde». «Aquí no te corresponde nada, Emilio».
respondió ella, mirándolo con un desprecio que lo hizo tambalear. Santiago es mi hijo. Yo lo cuido, yo lo alimento y yo le doy amor. Tú no has estado aquí ni un solo día, ni uno. Emilio se quedó callado, apretando los puños como si buscara contener el enojo. Nunca había imaginado que Lucía fuera capaz de parársele así de firme. Antes, cualquier palabra suya bastaba para calmarla, para hacerla dudar. Pero ahora, era como si se hubiera topado con otra mujer, una que no iba a dejar que le pisaran ni un centímetro más. «Voy a ir con un abogado», dijo finalmente con voz más baja. «Esto no se queda así, Lucía. No puedes alejarme de mi hijo». «¿Sabes qué, Emilio?», respondió ella, sintiendo cómo le temblaba la voz de pura rabia. «Haz lo que quieras. Vete con tu abogado, con la ley, con quien te dé la gana. Pero no te equivoques, no voy a dejar que le hagas daño a Santiago. ¡Nunca!». Emilio no supo qué más decir. La mirada de Lucía lo atravesaba como una flecha, haciéndolo sentir más pequeño de lo que jamás se había sentido. Dio un paso atrás, se acomodó la gorra y se dio la media vuelta, murmurando algo entre dientes que Lucía no alcanzó a escuchar. Lo vio alejarse por la calle, pateando piedras y lanzando miradas furiosas a los perros que lo seguían de lejos. «¡Pinche descarado!», soltó Lucía, cerrando la puerta de golpe. Se quedó un momento recargada en la madera, tratando de calmar el temblor de sus manos. El coraje y el miedo se le mezclaban en el pecho, como un nudo difícil de deshacer. Respiró hondo, recordando que Santiago seguía en la hamaca, dormidito, ajeno a todo lo que acababa de pasar. Regresó al patio y lo encontró igual que antes, tranquilo, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Al verlo, sintió que todo el enojo se le desvanecía. Se inclinó para cargarlo con cuidado y lo abrazó contra su pecho, dejando que el olor a bebé le llenara el alma. «No te preocupes, mi amor», murmuró, besándole la frente. «Nadie te va a quitar lo que es tuyo». Afuera, el sonido de los vendedores de tamales comenzaba a llenar el aire y los niños gritaban mientras jugaban en las calles. La vida seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Emilio podía amenazar con lo que quisiera, pero Lucía sabía que no iba a dejar que nada ni nadie tocara lo que había construido. Con Santiago en brazos, volvió a sentarse en la hamaca, meciéndolo suavemente mientras el sol comenzaba a bajar. Miró hacia el cielo, donde el naranja del atardecer pintaba las nubes como pinceladas suaves. «Aquí estamos bien, mi niño», susurró con una sonrisa. «Nadie nos va a mover de aquí». La brisa fresca del atardecer entró por el patio, haciendo que las cortinas nuevas bailaran despacito. Por un instante, todo estuvo en calma otra vez. Emilio era cosa del pasado, y el futuro de Lucía y Santiago apenas estaba empezando. Toño estaba sentado en la banqueta de la esquina, con un cigarro apagado entre los labios y una lata de refresco vacía en la mano. El calor de la tarde pegaba duro, y aunque la sombra de un árbol le cubría la cara, el sudor se le resbalaba por la frente. Desde ahí podía ver la casa de Lucía, las paredes recién pintadas de azul, las macetas con flores en la entrada y la cortina blanca que se movía con el aire. «¿Qué onda, Toño? ¿Qué haces ahí nomás viendo?», preguntó el flaco, acercándose con su clásica sonrisa burlona. Traía un balón de fútbol bajo el brazo y los tenis llenos de lodo. Toño soltó un bufido y le dio una patada a una piedrita. «Nada, güey, nomás ando pensando». «¿Pensando?», se rió el flaco, aventándole la lata vacía que Toño esquivó con fastidio. «Tú nunca piensas, cabrón. A ver, ¿qué traes?». Toño lo miró un momento y luego regresó la vista a la casa de Lucía. «Es Emilio», murmuró, como si le costara trabajo soltar las palabras. «Vino a buscarme ayer y me dijo una mamada bien grande». El flaco levantó las cejas y se dejó caer junto a él en la banqueta. «¿Otra vez ese güey? ¿Qué quiere ahora?». Toño apretó los labios y jugueteó con una piedrita entre los dedos.
Emilio era su hermano mayor, pero a veces ni lo parecía. Siempre había sido el cabrón de la familia, orgulloso, irresponsable y metido en problemas. Desde que su mamá se fue a vivir con una tía en Veracruz, Toño se quedó en la colonia, aguantando los regaños del viejo don Ramón y las metidas de pata de Emilio. Dice que necesita ayuda, soltó Toño con la mirada fija en la calle, que quiere que lo apoye para pelear por el niño. El flaco dejó escapar una carcajada seca, casi incrédula. ¡No mames! ¿Qué le pasa a tu hermano? Primero la deja tirada y ahora quiere hacerse el héroe. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la suya, güey, respondió Toño con un dejo de amargura en la voz. Dice que la ley lo va a apoyar y que si yo testifico a su favor, seguro se arma. El flaco lo miró serio por un momento, como si intentara medir hasta dónde llegaba la estupidez de Emilio. ¿Y qué vas a hacer? Toño no contestó. Se quedó callado, mirando cómo una señora empujaba un carrito lleno de tamales por la calle, gritando su oferta. El aroma a masa caliente y hojas de plátano le llegó de golpe, pero ni el hambre podía distraerlo del lío en el que lo había metido su hermano. No sé, güey, respondió al fin, tirando la piedrita al suelo. Emilio es mi hermano, ¿sabes? La sangre es la sangre. ¡Ay, por favor!, espetó el flaco, poniéndose de pie de un salto. La sangre no te hace menso, Toño. Piensa tantito. ¿No te acuerdas de cómo dejó a Lucía? ¿Cómo la hizo llorar? Y ahora quiere que le ayudes nomás porque sí. Toño lo sabía. Claro que lo sabía. Había visto a Lucía días después de que Emilio la dejara, cuando se cruzó con ella en la tiendita de Doña Concha. Traía el rostro pálido, los ojos hundidos y un cansancio que se notaba a kilómetros. Aún así, le había sonreído cuando él la saludó, como si intentara demostrar que estaba bien, aunque no lo estuviera. «No es mi pedo, flaco», murmuró levantándose también. «Yo no me quiero meter en sus cosas». «Pues ya estás metido, güey», respondió su amigo señalándolo con el balón. «Si le ayudas, eres igual de ojete que él». Toño sintió que las palabras le pegaban justo donde más dolía. El flaco tenía razón, y eso le pesaba como un costal de ladrillos. Caminó de regreso a su casa sin decir nada más, con las manos en los bolsillos y la cabeza hecha un nudo. Por la noche, Emilio lo encontró sentado en la cama, con la luz apagada y una sola vela alumbrando la habitación. Entró sin tocar, como siempre, y se dejó caer en la silla de plástico que estaba en un rincón. «¿Qué onda, Toño? ¿Ya pensaste lo que te dije?», preguntó con ese tono de voz que usaba cuando quería convencer a alguien. Toño lo miró de reojo. Emilio traía la misma gorra sucia de siempre y olía a cigarro barato. Por un momento le dio coraje. «¿Por qué lo haces, güey?», le soltó sin rodeos. «¿Qué ganas con joderle la vida a Lucía?». Emilio frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, clavando los codos en las rodillas. «No es por Lucía, Toño, es mi hijo también. ¿O qué? ¿Crees que no tengo derecho a verlo?». «No te hagas pendejo, Emilio», respondió Toño con un tono seco. «No te importa el niño. Esto es por el dinero, ¿verdad? Porque ya te contaron que Lucía heredó una lana». Emilio no contestó de inmediato. Desvió la mirada hacia la vela como si las llamas le dieran una excusa para no decir la verdad. «No es solo por eso», murmuró al fin. «Pero sí, güey, no te voy a mentir. Lucía no sería nada sin esa herencia, y si la ley dice que me toca una parte, ¿por qué no?». Toño sintió cómo el coraje le subía desde el estómago hasta la garganta. Se puso de pie de un salto, empujando la silla donde Emilio estaba sentado. «Eres un desgraciado, Emilio», gritó con la voz rota. «¿Sabes lo que Lucía ha pasado? ¿Tienes idea de lo que ha hecho para salir adelante sola? Pinche egoísta». «Bájale, Toño», respondió Emilio poniéndose de pie también. «No te pongas sentimental. Lucía no es ninguna santa». «Lárgate de mi casa», escupió Toño, señalando la puerta. «Si quieres pelear con Lucía, hazlo solo. No cuentes conmigo para tus chingaderas».
Emilio lo miró con desprecio como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Eres un pendejo», murmuró antes de salir y azotar la puerta. Toño se dejó caer otra vez en la cama, sintiendo el pecho apretado. Durante años, Emilio había sido más que un hermano, un ejemplo, una sombra que siempre lo había seguido a donde fuera. Pero esta vez no podía seguirlo. No después de ver lo que Lucía había construido con tanto esfuerzo. A la mañana siguiente, Toño cruzó la calle con una bolsa de bolillos en la mano y tocó la puerta de la casa de Lucía. Ella abrió, con Santiago en brazos, y lo miró con sorpresa. «¿Qué pasó, Toño? ¿Estás bien?» Toño bajó la mirada un momento, nervioso, antes de responder. «Lucía, solo vine a decirte que si Emilio te molesta otra vez, cuenta conmigo. Ese güey no tiene derecho a lo que es tuyo». Lucía lo miró un segundo sin decir nada y después sonrió. Una sonrisa chiquita, cansada, pero sincera. «Gracias, Toño, de verdad». Toño asintió, sintiendo por fin que había hecho lo correcto. La casa de Lucía estaba más viva que nunca. Desde temprano, el olor a tamales y ponche llenaba el aire, colándose por cada rincón. Afuera, las sillas de plástico ya estaban acomodadas en el patio y los globos de colores bailaban con el viento. Una bocina vieja, de esas que se escuchaban hasta en la otra cuadra, soltaba rancheras y cumbias, mientras el murmullo de los vecinos se mezclaba con las risas de los niños que corrían descalzos. «Órale, Lucía, ya llegamos», gritó doña Lupita desde la puerta cargando una olla enorme. «Aquí te traigo el pozole, pa' que no falte comida». «Gracias, doña, qué linda, póngalo allá en la mesa», respondió Lucía, sonriendo mientras acomodaba una fila de vasos en una mesa larga. Ese día era especial. Santiago cumplía su primer año y la casa estaba lista para celebrar como se debía. No importaba que no fuera una fiesta lujosa, ni que las sillas no combinaran. Lo importante era que estaban juntos, y Lucía quería que su hijo supiera que nunca le faltaría amor. Doña Tere llegó con una charola de gelatinas de colores y un pastel cubierto de betún blanco. Venía caminando rápido, regañando a dos niños que casi tumban su obra maestra. «No se anden atravesando, chamacos», dijo entrando a la cocina. «Mira, Lucía, el pastel quedó bonito, ¿verdad? Le puse hasta su nombre». Lucía se acercó para verlo y sonrió de oreja a oreja. «Ay, mamá, está hermoso. Santiago se va a emocionar cuando lo vea», respondió limpiándose las manos en el mandil que llevaba puesto. «Pues órale, que ya está llegando la gente», dijo doña Tere, dándole una palmadita en la espalda. «Mira, ahí viene el Toño con el flaco». Lucía asomó la cabeza por la ventana y vio a Toño con una sonrisa tímida y una piñata de estrella colgada del hombro, acompañado del flaco, que traía un balón bajo el brazo. «¡Ya llegamos, Lucía!», gritó el flaco, saludando con la mano. «¡Trajimos la piñata! ¡Entren! ¡Pasen pa' allá atrás!», les respondió Lucía riendo. Toño dejó la piñata en el patio y se acercó a saludar a Lucía con un gesto torpe. Desde lo de Emilio, él no había dejado de visitarla ni un solo día. Había ayudado con la casa, con las compras y hasta con las reparaciones que Lucía no podía hacer sola. «¿Cómo va todo?», preguntó Toño rascándose la nuca. «¿Necesitas ayuda con algo?». «No, Toño, todo bien», respondió Lucía mirándolo con gratitud. «Pero gracias por venir. Ya sabes que esta fiesta no sería lo mismo sin ustedes». La tarde fue avanzando y la casa de Lucía pronto se llenó de voces, risas y música. Los niños se formaron para romper la piñata mientras doña Teré les repartía bolsitas de dulces. «¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino!», cantaban todos al unísono mientras el flaco giraba a uno de los chamacos con los ojos vendados. Santiago, sentado en una sillita alta con una corona de papel que doña Lupita le había hecho, miraba todo con los ojitos bien abiertos. Lucía lo cargó y lo levantó en brazos para que viera mejor.
Mira, mi amor, todos vinieron por ti, le susurró al oído, porque eres el rey de la casa. El bebé soltó una risa que hizo que a Lucía se le llenaran los ojos de lágrimas. Esa risa lo valía todo. «A comer pozole, que se enfría», gritó doña Lupita desde la mesa. «Vénganse todos». Los vecinos comenzaron a servir pozole en platos hondos, acompañados de tostadas, rábanos y orégano. El ruido de las cucharas contra los platos y las conversaciones alegres llenaban el patio, creando un ambiente que parecía sacado de una feria. Lucía, sentada con Santiago en brazos, miraba a todos a su alrededor. Su mamá charlando con doña Concha, Toño jugando fútbol con los niños, las vecinas chismeando entre risas y los chamacos correteando como locos. «¿En qué piensas, hija?», preguntó doña Tere, acercándose con un plato de pozole en la mano. «En lo feliz que soy, mamá», respondió Lucía con sinceridad. «Míranos. No necesitamos más que esto». Doña Tere le sonrió, con los ojos brillosos. «Te lo dije, Lucía. Tú eres de las que se levantan aunque la vida las tumbe. Mira a lo que has logrado». Lucía bajó la mirada a Santiago, que jugaba con el borde de su vestido, y lo besó en la frente. Todo lo que había pasado, las lágrimas, las noches sin dormir, las dudas, había valido la pena por llegar a ese momento. Emilio ya no tenía espacio en su mente ni en su vida. Había intentado regresar y al final solo había conseguido alejarse más. «Gracias, mamá», respondió, apretando la mano de doña Tere, «por nunca dejarme sola». La tarde se convirtió en noche y las luces que Toño había colgado en el patio comenzaron a brillar como pequeñas estrellas. Los mariachis improvisados de la colonia llegaron con guitarras y trompetas, cantando Las Mañanitas para Santiago, quien aplaudía feliz en brazos de Lucía. «Otra, otra», gritaban los niños, emocionados por la música. Lucía se quedó mirando las luces, el cielo oscuro y las caras sonrientes de los que la rodeaban. Su corazón estaba tranquilo, lleno de una paz que no había sentido en años. «¿Estás feliz, mijo?», le susurró a Santiago, que bostezaba cansado. El bebé respondió con un balbuceo y se recargó en su hombro, cerrando los ojitos poco a poco. Lucía lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo lo malo que pudiera venir. «Te prometo que siempre vamos a estar bien, mi amor», murmuró, besándole la cabeza. «Porque tú eres mi fuerza, mi razón para salir adelante». Las voces del mariachi seguían sonando de fondo mientras Lucía cerraba los ojos un momento, disfrutando del instante. Los problemas que antes parecían montañas ahora no eran más que polvo en el camino. Había aprendido a levantarse, a luchar y a confiar en sí misma. «Lucía, ven a bailar», gritó el flaco desde el centro del patio, intentando hacer unos pasos de quebradita. «Ahorita voy», respondió ella riendo. Se puso de pie con cuidado, dejó a Santiago dormido en su cunita improvisada junto a doña Tere y caminó hacia la pista improvisada, donde las luces seguían parpadeando. «¡Órale! ¡Ya se armó el bailongo!», gritó Toño, aplaudiendo al ritmo de la música. Lucía levantó los brazos y comenzó a bailar entre risas, sintiendo cómo el peso de los años pasados se le caía de los hombros. Era libre, libre de miedos, libre del pasado y sobre todo libre para empezar de nuevo. Esa noche, entre música, aplausos y el brillo de las estrellas, Lucía supo que el futuro le pertenecía a ella y a su hijo. Lo demás ya no importaba. La vida, como un río que nunca se detiene, nos empuja en direcciones que muchas veces no elegimos. A veces las olas son suaves y nos mecen con calma, otras nos revuelcan sin piedad y nos dejan en el fondo, sintiéndonos sin aire, sin fuerza, sin salida. La historia de Lucía es un reflejo de lo que muchas mujeres, muchas personas, viven cuando la vida decide ponerles pruebas que parecen imposibles. Sin embargo, como bien dicen, no hay mal que dure 100 años,
ni cuerpo que lo aguante, porque siempre hay una manera de volver a levantarse, incluso cuando parece que ya no queda nada. Lucía no fue una heroína de cuentos de hadas. No tuvo un príncipe que llegara a rescatarla, ni un golpe de suerte que le resolviera todos sus problemas. Lo que tuvo fue algo mucho más valioso, el valor de enfrentarse a la tormenta sola, con las manos vacías, pero el corazón lleno de amor. Porque cuando la vida le quitó lo poco que tenía, ella decidió luchar, no por ella misma, sino por su hijo, por ese pequeño que dependía de su fuerza y su amor incondicional. Aquí es donde empieza la verdadera lección. Muchas veces creemos que somos débiles, que no tenemos la capacidad de enfrentar lo que nos duele, lo que nos derrumba. Nos acostumbramos a pensar que necesitamos a alguien más para que nos salve, que no podemos con todo el peso que llevamos encima. Pero Lucía demostró que, aunque las rodillas tiemblen y las lágrimas se asomen sin permiso, siempre hay una fuerza interior que nos empuja hacia adelante. Esa fuerza no aparece de la nada. Nace del amor propio, del amor por los que nos rodean y de la certeza de que merecemos algo mejor. El abandono de Emilio, aunque doloroso y cruel, fue el empujón que Lucía necesitaba para descubrir de qué estaba hecha. Porque hay veces que las peores traiciones vienen disfrazadas de lecciones. Emilio no solo la dejó sola, la dejó creyendo que ella no valía nada, que no podía salir adelante sin él. Pero la vida, que siempre tiene un plan escondido, le demostró lo contrario. El dinero que heredó no fue la salvación, fue una herramienta. La verdadera salvación fue ella misma, su coraje para tomar ese dinero y transformarlo en una vida mejor para su hijo. Esto nos recuerda que las oportunidades existen, pero no sirven de nada si no hacemos algo con ellas. Lucía pudo haber gastado ese dinero en lujos temporales o en tratar de llenar el vacío que Emilio había dejado, pero no lo hizo. Lo invirtió en su futuro, en su hogar, en la seguridad de su hijo. Porque cuando uno tiene claro su propósito, las decisiones se vuelven más fáciles. El dinero va y viene, pero lo que construimos con amor y esfuerzo se queda para siempre. También hay algo importante en cómo Lucía enfrentó las amenazas de Emilio. Muchas personas, cuando ven que alguien prospera, tratan de regresar a su vida como si nada hubiera pasado. Buscan aprovecharse de los frutos que no ayudaron a sembrar, y a veces el miedo a perder lo que logramos nos hace ceder. Pero Lucía no lo permitió. Puso límites, levantó la voz y defendió lo suyo. Porque aprender a decir no también es un acto de amor propio. Ella sabía que Emilio no venía por amor ni por su hijo. Venía por el interés, por orgullo herido. Y aunque enfrentarlo no fue fácil, lo hizo con la firmeza de quien sabe que lo que tiene nadie se lo regaló. Es curioso cómo a veces las personas que nos lastiman son las que más nos enseñan. Emilio fue un maestro involuntario para Lucía. Le enseñó a no depender de nadie, a confiar en sí misma y a valorar lo que tenía. Porque en la vida, las personas pueden ser trampolines o anclas. Algunas nos impulsan a llegar más lejos, mientras que otras nos hunden y no nos dejan avanzar. El truco está en aprender a soltarlas a tiempo, a dejar ir lo que ya no nos sirve, aunque duela, aunque nos deje un vacío por un tiempo. Lucía también nos enseña la importancia de la comunidad, de rodearnos de personas que nos quieran bien. Doña Tere, Toño, Lupita y las vecinas no fueron personajes secundarios, fueron pilares que la sostuvieron cuando sintió que no podía más. A veces creemos que pedir ayuda es señal de debilidad, pero no es así. Reconocer que necesitamos apoyo es un acto de humildad y valentía. Nadie puede solo, y tener personas a nuestro lado que nos ofrezcan una palabra amable, un plato de comida caliente o simplemente su presencia puede hacer toda la diferencia. Por otro lado, el amor de madre fue el motor que movió todo en la vida de Lucía.
No hay fuerza más grande ni más pura que la de una madre que quiere proteger y darle lo mejor a su hijo. Santiago, sin saberlo, fue su luz en los momentos más oscuros. Porque cuando todo parece perdido, basta con tener una razón para levantarse cada día. Y Santiago fue esa razón. Esta historia también nos deja claro que el éxito no siempre se ve como lo pintan en las películas. El éxito de Lucía no fue tener una mansión o una vida de lujos. Su éxito fue abrir las puertas de su casa, ver a su hijo crecer sano y feliz, y sentir que lo había logrado sola, con esfuerzo, con amor, con todo lo que tenía. Porque el verdadero éxito es la paz de saber que a pesar de todo, no te rendiste. Por último, la lección más grande de la historia de Lucía es que la vida siempre puede empezar de nuevo. No importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas personas te abandonen o te traicionen, siempre hay un camino nuevo esperando ser recorrido. Lucía no dejó que su pasado definiera su futuro. No se quedó anclada en el dolor ni en la rabia. Aprendió a soltar, a perdonar sin olvidar y a avanzar con la frente en alto. Así que, si alguna vez sientes que el mundo se te viene encima, recuerda a Lucía. Recuerda que, aunque todo parezca perdido, siempre hay una luz esperando al final del túnel. Que no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que tú crees de ti mismo. Que cada lágrima, cada tropiezo y cada noche oscura te están preparando para algo mejor. Y cuando ese algo mejor llegue, lo vas a disfrutar el doble porque sabrás que lo ganaste con tus propias manos. La vida es así, impredecible, dura, pero también hermosa. Y como dijo Lucía al final de su camino, el futuro es nuestro y nadie nos lo va a quitar. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.